Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Es correcto, en el episodio número 23 de su podcast favorito. Y estamos ya en el proceso interno de Morena y aliados. ¿Ya te registraste? Con sus bemoles. No, mira, no quiero bajar a Ulises, no quiero bajar a Verónica. Hay que darles chance. Sí, Han hecho su lucha. Las generaciones no. Llego yo y se acabó esto. Entonces, El relevo generacional debe hacerse efectivo. Sí. Entonces prefiero, pues que le echen ganas, ¿no? Ya en el 33 ya me peleo yo con Saulongo. ¿Eh? Bueno, vamos a platicar de esto, del proceso interno de Morena. Vamos a platicar del desastre varelista. Vamos a platicar del cinismo también de Chalito, el alcalde, otro alcalde mediocre de Villanueva. Y luego, para que no digan que acá no criticamos a Morena. ¿Por qué siempre somos nota nacional en ese tipo de cosas? De híjolas, ¿no? Y ya viste la alcaldesa también de un estado, de un municipio. Ay, no. La verdad no se me viene rápido a la mente el nombre de... ¿Qué se secuestró? Para tapar un boquete de 40 millones de pesos. Sí. Y es de Morena. Vamos a platicar de eso. Vamos a platicar en general de qué está pasando con lo que entendemos por izquierda en México. Y si puede, yo estoy en lo cierto de que para el 2030 Morena va a retener la presidencia de la República. Sí, sin problema. Pero ya muy desgastado. Uh-huh. Y para el 36 yo creo que ya se acabó el encanto. Se acabó. Porque por más de que dicen de que vamos a limpiar Morena, vamos a reconvertir, vamos a esperar en el 27, pero yo dudo mucho. Pareciera que hicieran lo contrario, ¿no? Entonces, y que se empeñaran. Ahora hay que ver las postulaciones del Partido Verde, porque también tiene un historial de componer candidaturas nefastas. Entonces vamos a ver hasta dónde la 4T aguanta. Pero bueno, para esto y otras cosas, hoy le vamos a dar un vuelco, para ser de grilla, evidentemente, pero vamos a darle el contexto, la visión, la perspectiva periodística, netamente. Y para tal efecto, hemos invitado precisamente al periodista Heraclio Castillo de La La News. ¡Venga! Te faltaron los pompones. Ya no estamos en pandemia. Oye, Heraclio, pues bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Yo dije, pues como que junio le hace falta aquí un hochis para celebrar el mes del orgullo, ¿verdad? Para que no pase desapercibido. Oye, ¿de veras, verdad? Sí. ¿De veras es el mes de la comunidad LGBT? Y más, y bla, 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 bla. Ya tenía un montón de siglas ya. Sí, qué bárbaros. Oye, Heraclio, pues tú has expuesto también muchas vicisitudes con respecto a pues una serie de cuestionamientos de los últimos sucesos de relevancia. No sé qué tan de relevancia de fondo realmente tengan, porque yo no sé si vaya a trascender. Pero sí han tenido una exposición mediática increíble en el plano local y nacional. Y uno de ellos es lo ocurrido con el alcalde de Villanueva, Rogelio González Álvarez, el Chalito. Derivado de que lo cachan usando el cabildo para una peda familiar. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque Morena Nacional anuncia un procedimiento sancionador de oficio. Pues para empezar, en todo el embarró. Incluso en su video donde ofreció disculpas,
y que pretendió lavarse las manos, pero en realidad pues el daño estaba hecho, la evidencia estaba ahí, que luego regidores de oposición que documentaron el hecho y luego presentaron las denuncias correspondientes y que una campañita sucia y de golpeteo, sí está bien, pero el hecho no dejó de existir y quedó evidenciado. Por una parte, sí, esto que fue para el 27 de mayo, para mediados de junio, o sea, tardaron 2 semanas en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en iniciar este procedimiento, por lo que yo me enteré de mis fuentes ahí en Morena Nacional, fue el viernes 12, me parece, 12, 13, 14, 15, sí, el viernes 12 por la tarde, cuando empezaron a integrar el expediente y le dieron celeridad, porque ya para el domingo tenían la aprobación de todos. El lunes estaban por notificarle, pero, y eso también me lo comentaron mis fuentes, lo demoraron por un cambio en el formato, en la cédula de notificación, y hasta el martes es cuando se hace efectiva, se sube a estrados. Ya. Que fueron 3, 4 días en integrar esto, una celeridad. ¿Por qué? Porque el miércoles se dio a conocer que sí, ya vienen las convocatorias para lo que van a ser las pre-candidaturas a las gubernaturas. Entonces le surgía poner orden en la casa, y creo que en cierta forma el caso de Chailito para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia va a sentar un precedente de que ese tipo de conductas no van a ser permitidas, y va a ser como una señal de alerta. Es el ejemplo. Para es el chivo expiatorio. Van a inscribirse en las convocatorias de las pre-candidaturas. Ahora, esto le ha servido de exposición. ¿Qué anda haciendo, proctólogo? Ya vino a acomodar. Ya te vino a acomodar. Que va, espérense a que terminemos el programa, Ni un besito, ni nada, no sé. Directo al micro. Oye, esto le sirve de respiro a un PRD que se aferra a la sobrevivencia política. Y es curioso porque del PRD no sabemos otra cosa más que cuando salen a denunciar. Por ahí que hacen una reunión. Pero yo no veo una agenda mediática, no veo un proyecto localista, no veo una prospección estadista, no veo la atracción de nuevos cuadros o la formación de... Pues el PRD ahí anda, pululando, ¿no? Como alma en pena. Y esto le sirve, de alguna u otra manera, como para salir al paso y denunciar algo que evidentemente yo también lo expuse en una columna. Es la ley de Herodes. Es de esos alcaldes que creen que por ser alcaldes tienen todo el poder político, pueden hacer lo que se le antoje en su alcaldía, su municipio, y todavía salir a decir, es que es una festividad familiar. ¿Qué cinismo? ¿Es cinismo o es una total arrogancia combinada con ignorancia, Heraclio? Yo creo que ambas, pero a la par hasta pudiera ser un poco de soberbia mezclada con populismo, con un discurso populista. Nada más que no hay que olvidar de dónde viene Chailito. Sí. Chailito era priista. Sí. ¿Quién lo trajo a Morena? ¿Quién le abrió las puertas? Sí. Y hoy está por Morena. Y debería, se supone que, apegarse a los principios y a los estatutos. Y es algo que hoy tratan de defender más en Morena, como el purismo. El puritanismo. Y yo creo que en cierta forma el contexto internacional, sobre todo las acusaciones que han tenido del gobierno de Estados Unidos hacia México y particularmente contra Morena y sus perfiles, en este proceso electoral van a ser más cuidadosos en la selección de perfiles que van a postular. Tienen que, porque ya es demasiado sobre exposición sobre pues los errores, los excesos, las incongruencias dentro del propio movimiento, y no hablo solamente de Morena. Creo que el PT por lo menos es el que se ha mantenido un poco
exento de estas excentricidades que son propias de la clase política, o sea, hay que decirlo, ¿no? Son naturales, son hasta naturales. Tristemente. Oye, luego hay un contraste. Está Miguel Varela, que dice que alcalde de la capital, lo es constitucionalmente, pero yo no veo por dónde gobierne, francamente. Y pues expongo acá a su servilleta el contrato de arrendamiento de vehículos. Tú también manejas la información. Y también sale a explicar nada. ¿Cómo viste tú esa situación? No, por una parte, sí, no, supimos de este contrato de arrendamiento. Lo que después supimos fue que existía un segundo contrato que era para mantenimiento de las unidades arrendadas en el primer contrato, que en total sumaban más de 104 millones de pesos. Y que los dos contratos se iban a concluir antes de que terminara esta administración, ¿no? Para empezar, sí son costos inflados, a lo mejor no tanto como otros que hemos visto en gobiernos estatales, pero la opacidad es lo más característico en este procedimiento, porque solo en la página del ayuntamiento, en el proceso de licitación, únicamente se publica la convocatoria. Y las bases. Las bases, y ya no se publican las actas de las demás etapas de la licitación, ni siquiera el fallo. Así es. Y luego, con esto de la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la eventual transición a transparencia para el pueblo de Zacatecas, que apenas fue en mayo de este año, pues fue un año de estar en la opacidad, de que el Ayuntamiento de Zacatecas, entre muchos otros sujetos obligados, no cargaron información pública durante 4 trimestres consecutivos. Es correcto. Entonces, incluidas sus cuentas públicas. Tenemos ese vacío, ¿no? Y la información financiera y sus cuentas públicas están obligados a publicarlas no solo por la ley de transparencia. Hay leyes federales en materia de contabilidad gubernamental que les obligan a eso. Y no lo están haciendo. Ahora, estas dos exposiciones de los alcaldes, evidentemente, y más lo que falta, ¿eh? Es lo que falta, señores, porque les adelanto, no voy a adelantar. Esa sorpresa. Bueno, Heraclio está trabajando un tema parecido para otro lado. Y yo traigo otros temas ahí del Ayuntamiento de Zacatecas que también van a estar pero estas exposiciones sencillamente nos dan a entender que las acciones sobrepasan los discursos, Heraclio. Y finalmente pareciera que a donde voltees en este momento preciso en Zacatecas, y digo, no podría generalizar que todo el PAN lo es o que todo Morena es como estos personajes, pero sí extiende por lo menos una percepción de que la clase política en Zacatecas está muy jodida. Y más un distanciamiento del pueblo con el que se dicen codear y que se ensucian los zapatos cuando salen al territorio y todo eso. Esas fotografías no nos dicen mucha cosa. Es más para redes sociales y generar percepción, pero la realidad de la población zacatecana, y hubo 2-3 encuestas recientes que publicó el INEGI y que dan cuenta de que hay un deterioro, particularmente de la clase política, en la que ya cada vez confía menos la población. Y yo creo que mucho tiene que ver porque hoy la sociedad, no solo Zacatecas, sino México en particular, es cada vez más exigente, digámoslo, con su clase política, en que haya congruencia entre el decir y el hacer. Sí, ahora, precisamente, después de lo que ha estado ocurriendo y que tú también has exhibido mucha evidencia con respecto al proceder de la nueva gobernanza, resulta que parece que todo lo tenemos que trasladar en lo inmediato a la sucesión. Y decimos, ok, ya viene la sucesión, pero entonces, ¿qué va a cambiar?
porque históricamente en Zacatecas parece que no ha cambiado nada. Nada. Oye, hasta Tlaxcala ya sacó su carro eléctrico, proctólogo. Oye, tenemos escaleras eléctricas. Tlaxcala ya sacó su carrito igual al mismo tiempo que Lolinia, su carrito. Y decimos en Zacatecas, ya Tlaxcala, güey. Nosotros teníamos más escaleras eléctricas que Tlaxcala, güey. La modernidad. Y ahora resulta que tiene carro eléctrico y nosotros nada. Dices, chica, qué pedo con Zacatecas. Oh. Ya que Tlaxcala nos sobrepase, dices, no, ya. Pero entonces, lo trasladamos a ese plano y nos enfocamos. Bueno, ya viene el inicio del proceso interno de Morena y Ulises pidió licencia y Verónica pidió licencia y el Verde dice que piden piso parejo, pero al mismo tiempo no le van a exigir pedir licencia a sus aspirantes. Y el PT dice, sí, vamos, pero también queremos cuotas. Y por más que digan que están unidos, están desunidos. Obviamente, el interés superior de mantener esquemas de poder, pues los tiene ahí amalgamados, ¿no? Pero en Zacatecas esa disparidad, esa inflexión es muy evidente, Heraclio. Aún así, ¿tú qué observas? ¿Tendrá Morena la posibilidad de retener el gobierno del estado en alianza, porque ya anunciaron que van en alianza en Zacatecas? ¿O la oposición tendrá alguna oportunidad de meterse? Porque ya también sacaron su fotito diciendo, sí, ¿Hay estamos oposición? juntos. Ahí la pregunta, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que la oposición ahorita es todavía un guiñapo que está a la espera de ver quién va a ser la candidatura de Morena. Están a expensas de... Sí, no tienen, pueden tener a lo mejor en Fito Bonilla el perfil que los pueda unificar para aglutinar el voto contra el partido o coalición que hoy gobierna, ¿no? Pero yo creo que están esperando más bien primero a ver quién va a ser el perfil, el que finalmente va a tener el oficialismo, digamos, que vaya a postular a la candidatura a la gubernatura, y a partir de ahí la oposición va a tomar las decisiones de si van juntos o cada quien se ahoga por separado. Eso, precisamente, ¿en qué escenario deja la oposición? Porque aquí se lo expusimos a Carlos Peña, ¿verdad? Decir, oye, pues es que depender de lo que hagan los otros. Entonces, ¿cuál es tu realmente fortaleza? ¿Dónde está tu proyecto? Exacto. Los cuadros están respondiendo, porque además el PRI sale a decir, ya no vamos a hacer mítines, vamos a hacer campañas digitales. Y yo sí titulé la nota, falta de capacidad de convocatoria o El que se vio aquí atrás, acuérdate. Ahora, ¿tú le ves realmente a Fito que sea una fuente de confluencia de intereses en los partidos? Se quedó. Es que me quedé pensando, hay varios factores. Lo que pasa es que también Fito es enemigo de Carlos Peña y eso es innegable. Y eso se sabe desde la elección ¿qué fue? Del 2016, cuando designaron a Alejandro Tello como el candidato a gobernador. Otro de los aspirantes era Fito Bonilla y a lo mejor tenía más méritos Fito Bonilla en aquel entonces. Y lleva, digamos, ya 3 veces que se la niegan. Pero bueno, y la ha trabajado. Pero digamos que hoy Fito está en la posición de decir, pues sí quiero ser su candidato, o decir, no quiero ser su candidato, punto. Si no fuera Fito, tú a los perfiles que... A ninguno. Exacto. Porque no se han dedicado a construir cuadros, no se han dedicado a fortalecer estructuras. El PRI tenía la estructura, el PAN a lo mejor cuenta con los recursos para financiar una campaña, a lo mejor juntos y teniendo el perfil que los unifique, pero aparte un perfil que signifique no solo el capitalizar el voto de rechazo a lo que representa el proyecto político del oficialismo en estos momentos, sino más bien qué necesita Zacatecas en este momento. Y no vemos precisamente esa proyección de un proyecto
que esté estableciéndolo. Yo por lo menos en ese sentido, a mí la campaña, por ejemplo, de los candidatos del partido dominante o de los aspirantes, yo por ejemplo veía a Ulises con una campaña propositiva, ¿no? O con unas giras propositivas. Bueno, te diré. De pronto ha salido con unas propuestas que digo, güey, un teleférico en el bulevar. Sí, bueno, eso salió ya del Estado de México, ¿no? Alfonso Ramírez Cuellar, con una visión tal vez más estadista, ¿no? Y de ahí en más, ¿no? Ahora, partamos de una realidad muy concreta que yo creo que es lo que en cierta forma necesita Zacatecas para la elección del 2027. Zacatecas necesita un perfil que entienda la política de izquierda, sobre todo de la importancia de programas sociales universales, de derechos básicos universales, pero también una política que en cierta forma es neoliberal y es sentarse con la iniciativa privada, porque a Zacatecas le urge generación de empleos y le urgen inversiones. Y ahí sí o sí necesitas sentarte con la iniciativa privada. Sí, la atracción de inversiones. Ahora, precisamente qué bueno que tocas ese tema, porque antes de iniciar a grabar el podcast estábamos conversando precisamente qué es lo que le ha faltado a la izquierda. Si vemos el mapa en América Latina en el 2016-2018, prácticamente la izquierda controlaba América Latina, gobernaba casi todo América Latina. Y ahora se están revirtiendo los papeles. Ahora solamente quedan 3 o 4 países identificados con esa línea ideológica. Uruguay y Paraguay, los más centristas. Sería Brasil, Colombia y México. Y se acabó. ¿No? Que finalmente son de las 3 economías más poderosas de América Latina. Pero, precisamente, eso le puede provocar a Morena ir perdiendo posiciones de cara a los siguientes años, Heraclio. La falta de autocrítica, de corrección de rumbo en algunos sentidos. Creo que en cierta forma tiene un frente muy importante con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo con ese intervencionismo dentro de la soberanía, ya no solo de México, sino en Latinoamérica. Y por eso hemos visto un avance de la derecha y de la ultraderecha en Latinoamérica. Y porque obviamente en Estados Unidos prevalece más este poder económico, capitalismo rapaz, que lo que requiere son los recursos naturales que tiene Latinoamérica para la explotación y para que se mantenga ese capitalismo. Y por eso requiere poner estos gobiernos de derecha o de ultraderecha con los que pueda tener acuerdos. Y la izquierda latinoamericana, aunque ha tenido la defensa de esta soberanía para evitar este intervencionismo que se lleve nuestros recursos, lo que le ha fallado sí es la autocrítica. Porque en lo que no se han diferenciado de las derechas en Latinoamérica es que también en la izquierda latinoamericana hay corrupción. Sí. Y hacerse de la vista gorda con que hay corrupción en sus filas, eso es lo que está deteriorando el discurso ante las poblaciones. Ahorita ya no te crees que eso de no mentir, no robar, no traicionar. Eres un hereje, te vamos a excomulgar. Neoliberal. Facho. Ya no persuade de la misma forma ese discurso de no mentir, no robar, no traicionar. Porque las evidencias están. Cada vez son como más cínicos en proteger a quien incurre en esas prácticas. Esperemos que lo de Chailito no tenga ese final, ¿verdad? Pero sí ha hecho falta autocrítica. Y autocorrección. Sí, que haya consecuencias. Claro. Hace rato yo exponía ahí en un texto que leí precisamente las similitudes del golpe de Estado en el 73 con la actualidad en México. Y uno de mis señalamientos era que precisamente esa falta de autocrítica y de autocorrección en la izquierda
en este caso particular, sobre la corrupción inherente que tienen sus gobiernos, legitima de alguna u otra manera o soporta parte de la narrativa de la derecha o de la ultraderecha, porque yo en México ya no veo derecha, yo aquí veo pura ultraderecha, la verdad, de la ultraderecha mexicana, aunado a un esquema de propaganda y comunicación sustentado en el golpeteo político, soportada por los Atlas Network, donde está Salinas Pliego, por los Claudio X, ¿no? Y además con la propagación y difusión de fake news, ¿no? Y que TV Azteca es experto en eso, ¿no? Lo suyo, ¿no? lo suyo. Entonces, ¿cómo respondes ante esta marejada, esta andonada de la derecha, cuando en tus filas sigues protegiendo a muchísimos personajes? Y no digo Rocha Moya, a ver, ¿ya pasó cuánto? ¿Más de un mes? Pues, Y los gringos no han pues dado pruebas. exacto. O sea, ¿no? Pero sí los Pedro Aces, sí los Bermúdez, sí los Adanas Augustos. Ay, jolas, ¿cuántos casos te gustan que han exhibido a la 4T? N casos. Sí. Las Laida Sansores, Marina del Pilar, las Marinas del Pilar, Cuauhtémoc Blanco, las Cuauhtémoc Blanco, las Delfina Gómez, o sea, Sí, sí. ¿tú crees que en ese sentido Morena, yo ya lo comenté, ¿tú crees que Morena sobreviva para el 2030 en la presidencia de la República? Sí, pero va a ser más difícil cada vez más. Y en Zacatecas, ¿tú cómo lo ves? Ya lo comentamos, pero ¿existirá realmente una base real que permita una 4T más cimentada? No lo creo. Ni con Ulises ni No con lo otros creo, perfiles. porque veo un ambiente más crispado que cuando tuvimos la primera alternancia en Zacatecas, cuando ganó Ricardo Monreal. Y fueron 2 sexenios de PRD, cuando veníamos de no sé cuántos años con el PRI. Y que luego regresa el PRI, y cuánto tiempo pudo retener la gubernatura. 2. Con Miguel, Miguel Tello. y Tello. Entonces, para Morena, a lo mejor Son 2 y ya. sí, pueden ser 2, Y se acabó. pero el segundo, de por sí venimos de uno muy desgastado, el segundo puede ser todavía más desgastante. No, no Por digas los así. contextos nacionales, Sí. ¿no? Por los contextos nacionales. Híjole. ¿Eh? Eso Vamos suena a más- Tlaxcala ya por nuestro carrito eléctrico mejor, güey. Ya me dio más miedo. O sea, sí tendría que ser un perfil muy perro. Con eso que Y no necesita venden- Zacatecas, que te decía, que entienda La los problemática. postulados de la izquierda y la importancia de esas políticas que impulsa la izquierda, pero que también entienda parte de la iniciativa privada y qué necesita la iniciativa privada, porque a Zacatecas le urge crecimiento económico. Hay una gran cuestión. Yo, por ejemplo, en todas las encuestas habidas y por haber, sigo viendo un David Monreal en los últimos lugares. Pero por el otro lado, sigo viendo que la gente tiene preferencia por Morena. La oposición dice, es que los programas sociales, pues sí, pues los hubieran implementado ustedes, güeyes. Sí, es una gran base electoral. Pero por otro lado también hay mucha convicción y esperanza, ¿no? A que realmente pueda haber una transformación de fondo en las cosas. ¿Qué te dice esto? Al mismo tiempo hay un gobierno muy deslegitimado, pero la gente sigue teniendo la intención de voto por Morena. ¿Cómo te lo explicas, Gerardo? Creo que Morena todavía se percibe más allá de como partido político, como un movimiento que tiene postulados, que tiene ideales en los que todavía quiere tener fe la gente. Y sí, es válido tener fe en que las cosas puedan llegar a cambiar. Que eso pase a una realidad a través de los institutos políticos ya es más complicado. Porque la vida democrática rara vez es democrática. Y lo vamos a ver en este proceso interno de Morena. ¿Tú crees que no se van a respetar las encuestas? No, yo ya lo expuse hoy, sobre aviso no hay engaño. Las convocatorias son muy claras. ¿Están amañadas? Va a haber encuestas si hay más de un perfil aprobado en los registros.
Sí, según la convocatoria hasta 6, ¿no? Hasta 6. Hasta 6. Pero ¿y si validan uno nada más? Porque tienen hasta el 31 de diciembre para publicar, los perfiles que fueron validados. Los resultados, ¿no? De la encuesta. Los perfiles validados. ¿Eso qué te dice? ¿Que van a ir depurando? Que para el 31 de diciembre ya concluyeron las precampañas. Entonces dan a conocer perfiles únicos por entidad federativa. Ya no hay lugar a precampañas. Y en la vida interna van a tener que acatar, porque ya no va a haber precampaña. Pero lo que tú sugieres es que van a ir en el proceso interno depurando en base a acuerdos políticos. Y en Zacatecas, ¿tú quién crees que ese acuerdo político es quien lleva la ventaja? O podría llevar la ventaja. Quien tenga las mejores conexiones. ¿No crees que la presidenta Sheinbaum vaya aquí, allá y allá? O, oiga, ahí en ese estado se me revelaron. ¿Cómo pagamos esa cuota? Pues ya veremos cuántos de los perfiles que ella respalda se cuelan en esa lista. ¿Cómo viste la fotografía de Verónica Díaz con Ricardo Monreal? ¿Qué te dice? ¿Cómo la lees tú? Señales en varias direcciones. No sé si pretendían que fuera un mensaje positivo, como del beso del chamuco. No sé, como pensando que Ricardo Monreal tiene todavía un peso político importante en Zacatecas. Y puede ser factor de decisión. Sí. Y que tener una foto política con él, como es enviar la señal de cuento con su respaldo y vamos a estar en el mismo proyecto. Pues no creo. El mismo Ricardo, el mismo David, el mismo Saúl han reconocido que la marca Monreal ha tenido desgaste. Ya no es lo mismo. Lo dijo Ricardo Monreal en alguna ocasión, ¿no? Es que en Zacatecas la gente ya no quiere ningún Monreal. Entonces, ¿es el beso del chamuco? Se acabaron. ¿O es un apoyo de las bases monrealistas que puedan permanecer en el estado? ¿Cómo lo ves tú? No sé. Porque a mí me llama la atención el hecho de que el antimorrealismo también sale de alguna u otra manera a respingar. Entonces, de facto, admiten que el morrealismo sigue teniendo peso político. Entonces, lo tiene claro. Yo creo que en cierta forma el mensaje, más que a la población zacatecana, iba dirigida a la propia militancia de Morena. Porque en Zacatecas la militancia de Morena todavía es más con... Sí, mucha simpatía con el proyecto nacional que en su momento encabezó Andrés Manuel y hoy está con Claudia Sheinbaum. Pero en lo local no había tampoco muchos grupos. ¿Para dónde? Yo la lectura que le di fue... Para mí no es una definición. No. Para mí es una muestra de unidad dentro del proceso o fuera del proceso. Y no es lo mismo. ¿Es que la unidad en torno a Verónica? No. Yo creo que la unidad en torno al proyecto superior. Algunos me dirán, entonces Ricardo se tendría que tomar la foto con Ulises. Podría ser. Pero, mediáticamente, a lo mejor a Ulises no le conviene. Entonces, tiene tantas aristas esa fotografía que yo la tomé con mucha cautela. Pues es que creo que fue también una circunstancia similar a aquel evento que hubo en El Salvador, en una asamblea informativa donde estuvieron juntos la senadora Verónica Díaz y Ulises Migiaro, cuando pues sabías que son como el agua y el aceite, ¿no? Sí. Si se pretendía enviar una señal de esta unidad a la que se aspira, creo que la foto adecuada hubiera sido no solo Ulises y Verónica, sino que también hubieran estado Giovanna, Carlos Puente, José Narro, Alfonso Ramírez Cuellar, o sea, todos los aspirantes. Es que traen una agenda muy dispersa. Cada quien está por sus canicas. Tú lo decías hoy precisamente en tu columna. O sea, cada quien está haciendo su propia proyección para ver hasta dónde les alcanza la encuesta y qué pueden negociar. Ahora, yo me pregunto bastante. En la corcholatiza, en el 2023,
luego se pactó que los lugares subsecuentes iban a tener posiciones de poder, ¿no? Que el segundo lugar iba a tener la Cámara de Senadores, que el tercer lugar la Cámara de Diputados y que el cuarto lugar no sé qué. Y al final no se respetaron realmente esos acuerdos, pero sí tuvieron posiciones de poder. Yo me pregunto, ¿en Zacatecas tendrá? Entonces van en ese sentido, porque vamos juntos, pero estamos separados. Porque la orden explícita de la presidenta ha sido territorio. Territorio, para todos, ¿eh? ¿Tú crees que esta condición se pueda dar en Zacatecas? ¿De unidad? Y de que finalmente... Y de posiciones y que finalmente en un gobierno hipotético donde pueda encabezar Morena haya la posibilidad de que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, bueno, esas dos siempre van para el gobernador, pero más abajo se puedan extender a los partidos aliados como verán usos y costumbres de alguna otra manera. Te voy a poner dos escenarios donde gana Morena. Uno, imagina a una Verónica Díaz de gobernadora, un Ulises Migiaro de secretario general de gobierno y un Zúñiga en la jefatura de oficina del gobernador. No, pues a los 15 días salen. Te pongo el segundo escenario. Ulises de gobernador, Verónica en la secretaría de gobierno y Zúñiga en la jefatura de oficina del gobernador. ¿Por qué Zúñiga se mantiene? ¿Por qué lo mantienes? Porque son las posiciones. ¿Tú crees que lo van a mantener? Para lograr unidad requieren posiciones y esa no la van a soltar. Ay, mira. Ese es el proyecto que no le van a querer vender a la población, pero es un escenario que no hay que descartar. No hay que descartar. Por eso yo le preguntaba a Giovanna aquí, a la senadora Giovanna cuando estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Oye, nos fijamos siempre en los aspirantes, ¿verdad, Cleo? Pero no nos fijamos en los equipos. ¿Quién está atrás de los aspirantes? ¿Quiénes conforman sus equipos? ¿Quién está operando? Entonces, tiene mucha lógica lo que tú dices. En el caso de que cuando veamos una campaña ya constitucional, no veamos perfiles proyectados para un posible gabinete o para un gabinete hipotético. Porque pues se va a sustentar en los acuerdos políticos. ¿Y qué tanto me ayudaste y en qué tanto me mandaste a la chingada? Recordemos también cómo fue que Andrés Manuel generó mayor confianza en la población. Porque previamente él presentó los perfiles que llevaría en su gabinete. Exacto. Pues es que le mandas un mensaje extensivo a todos los sectores sociales del país. A todos. Pues de secretario de Agricultura va Entonces es el mensaje al campo, al agro. A cultura educación. Mandas un mensaje extensivo. Pero aquí, cuando analizas específicamente los perfiles, yo digo, ¿y a quién van a poner en secretario de gobierno? ¿Y a quién van a poner en cultura? Mira, para empezar sería ganancia que desde el principio tuvieran el gabinete completo. Recordemos lo que pasó al principio de esta administración. Fueron 3 meses de un día. No, y espérate, Roy con Carroy casi hasta el año. Turismo estuvo hace casi un año. Ahora, traslademos estas hipótesis, Heraclio. Se pone buena. Traslademos estas hipótesis, Heraclio, a la oposición. Un fito gobernador. ¿A quién pone el secretario de gobierno? ¿A Miguel Varela? ¿A Néstor Santa Cruz? No creo. ¿A Carlos Peña? Creo que ahí sí se vería obligado a poner a ciertos perfiles como cuotas. Pues el aloncismo va a pedir lo suyo. Claro. Pues es el dueño del partido. Pero sabemos lo que eso va a implicar. Claro. El PAN va a pedir lo suyo. Ahora, fíjense, nos fijamos mucho quién va a ganar la gobernatura. Pero no hemos hecho todavía un análisis concienzudo. Porque además, todas las encuestas se están enfocando en los perfiles a la gobernatura. Pero ¿qué pasaría? Porque son escenarios. ¿Qué pasaría si Morena gana la gobernatura, pero no gana la mayoría en el Congreso? O viceversa. Serían otros 6 años, híjolas, de pugnas, de marchas, de bloqueos, de presupuestos
mochados de... No, imagínate, no, ¿Eh? ya no. ¿No le ves ninguna posibilidad a las corcholatas que sacó? Me encanta el PAN y el PRI que se quejan de los métodos de Morena y ahí van a Está copiar. liquidando. Bueno. ¿Cómo ves Creo a que Nale? Es que a creo que Fuenzalta y a- también eso del poder legislativo, al menos en el caso de Zacatecas, también como que no es tan complicado el pleito. Lo que ha faltado es hacer política entre el Ejecutivo y el Legislativo. No se han tenido los contactos adecuados. Nomás para la Auditoría Superior del Estado, sí, güey. Solo para determinados acuerdos, ¿no? O para los nombramientos de lo del Poder Judicial, las reformas, etcétera. Pero no ha habido cambios sustantivos. Digamos que en Zacatecas, más allá de la armonización de las reformas federales, no ha habido una reforma que haya caracterizado a De calado. de gran calado, ¿no? Ay. Esta legislatura. Siempre decimos, ya no puede haber una peor. Y Siempre te sorprende. Y nos sorprende. ¿Cómo ves esta legislatura, Heraclio? Les falta oratoria, les falta Conocimiento del Conocimiento. proceso legislativo. conocimiento, les falta preparación. Acuerdo político. Pero es que Nada además, más que varios ya repitieron el encargo. Es que ya hay Necesariamente gente con vamos a ver experiencia. una 66ª legislatura con nuevos perfiles. Porque varios de los actuales pues, no van a poder reelegirse, van a tener que buscar otro encargo, a lo mejor una presidencia municipal, una diputación federal, pero necesariamente va a tener que venir otros perfiles. Vamos a ver cuáles son los que llegan. Ojalá no lleguen los reciclados, o la morralla. Pero sí, al menos lo que pedimos, al menos los que cubrimos la fuente legislativa, es que se conozcan el reglamento. Como mínimo. oye, la última estuvo buenísima. 3 semanas posponiendo la contrarreforma al artículo 53 constitucional que prohibía que funcionarios o funcionarios accedieran a una candidatura a diputación local si no se renunciaban un año antes del día de la elección. 3 semanas. Y qué emociones, y se agarraban allá madrazos. Con una frase tumbaron toda la narrativa de la oposición. Cuando le preguntan a la diputada Dayan Cruz, ¿y si fue a la sesión de comisión donde se aprobó? No. ¿Por qué? Porque ya me tienen harta. Uf, se acabó. ¡Vámonos! Ahí fue cuando el oficialismo dijo, hay que subirla. Leyámosla. Se acaban de morir. ¡Híjolas! Y por eso tuvieron los 20 votos a favor y 8 de la oposición en contra. ¿Y pasó? Y MS al final votó. Y estamos ahorita en la etapa de las minutas que están en los cabildos. Al final va a ser por afirmativa feita, ya lo sabemos. Claro. Pero ¿coincides conmigo que esta legislatura al principio parecía que tenía un tinte diferente, que parecía que iba a ser más propositiva, a lo mejor más unificada en torno a dejando a un lado intereses meramente partidistas, y de repente se fue descomponiendo a un grado en el que dices, no puede ser esto? Siempre que hay legislatura nueva dices lo mismo. Tienes la misma esperanza. ¿No? Yo creo que aunque se quiera negar, hay intereses externos que son los que han influido en las decisiones de ahí. Hay diputados y diputadas que no son dueños de sus decisiones, sino que responden a intereses fuera del poder legislativo, no a los intereses de su representación popular. Y eso es lo que ha trabado los temas. Creo que ha habido algunos avances en la agenda feminista, por ejemplo. Despenalización del aborto, tipificación de otros tipos de violencia contra las mujeres, pero ha quedado a deber en muchos otros temas. Los partidos políticos rumbo al 27. Morena podrá tener... ¿Cuántos presumió Rubencito Flores la última? Que en Zacatecas ya había como 100,000 afiliados. Hay como 110,000, algo así, fue lo último que... El último corte, ¿no? El PAN
sigue teniendo sus 3,000 históricos. ¿Es en serio? El PRI presumió una alcita, pero a nivel nacional se están muriendo. Había una desbandada impresionante. El PRD haciendo su lucha, que va a ser su lucha por el registro. ¿Qué representan en este momento para Zacatecas, Heraclio? Y en consonancia con esta primera pregunta, ¿a quiénes ves posibilidades de crecimiento o de deterioro para el 2027? Creo que el PAN va restando. ¿Crees que va a ir a la Tiene baja? deterioro. El PRI a lo mejor todavía se conserva, tiene algunos bastiones. Pero creo que ni juntos ni separados van a poder capitalizar el voto de rechazo. Porque es gente que en general ya está decepcionada de los institutos políticos en sí. Ahora, yo no sé si nos hemos puesto a reflexionar sobre la realidad social que ha enfrentado Zacatecas, al menos en el último año, más recientemente en lo que va de este 2026. Hay que ser conscientes de lo mucho que han movilizado las protestas sociales. Y si no nos damos cuenta que posiblemente en Zacatecas pueda ser una tercera vía las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas, que con el respaldo de estos gremios que son los que se han mantenido en la protesta y en la lucha, sean las que se abran camino en medio de institutos políticos que no se alejan de las mismas prácticas que siempre hemos cuestionado. Es interesante. Ya tenemos ejemplos de gobiernos independientes, ¿no? Sí, es interesante esa tesis. Digo, por lo menos está Enrique Estrada, ¿no? Es interesante esa tesis porque hay un desencanto en el sector magisterial que tienen una ideología así más de izquierda, pero están desencantados con Morena, ¿no? Y hablo específicamente de las 34 de las 58, que si sumas ahí 2, 3 familiares y que el primo, y que te pueden hacer un hoyo importante en la votación. A lo mejor algunos sectores del campo que francamente estuvieron, aunque ahí Rubén Hernández me estuvo tirando en su Facebook, por algo ha de ser, estuvieron manipulados por intereses del PRIAN. Y lo puedo demostrar, nomás que espérense. Pero eso no significa, y tienes razón, Heraclio, que esos movimientos, porque hayan sido manipulados por intereses políticos partidistas, vayan a votar por esos partidos políticos. Porque siguen teniendo causas justas, y que son causas sociales, y son las causas de las que se alejaron los institutos políticos y sus políticos. Esa tesis es interesante. Nos hemos olvidado de las candidaturas independientes. ¿Cuál fue la última? ¿Se llamaba Campa, el de Enrique Estrada? ¿La primera Campa? No, él fue por Fuerza por México. Y fue el último, fue antes del Independiente, de Enrique Estrada. Y Emilia Pesci, en su candidatura a la alcaldía de la capital. Pero párale de contar. ¿Alcanzará para una candidatura independiente de Zacatecas? Depende quién. Lánzate, güey. No, depende de quién se postule. Depende de cuánta lana haya. No, más allá de eso, porque se puede ser inteligente y creativo para hacer una campaña, pero es más allá de eso, sino qué perfil se quiere impulsar y con qué causas, de qué gremio se va a rodear. Es que esa es la otra, porque luego también las organizaciones de los movimientos se van trasladando, sus ¿no? sectas. Tienen sus sectas y se van trasladando los intereses también sí, políticos y también son partidistas, ¿no? Yo me acuerdo, y aquí se lo dijimos al profe Marce, aliándose con el PRI para que le pagaran ¿te acuerdas? Los aguinaldos al principio de ese sexenio. Profe, sí, el PRI les reformó la ley del Pero a ver, te voy a poner un ejemplo. No sé si tú recuerdas cuando se estaban juntando las firmas para una revocación de mandato. Con Goyo. Los diferentes grupos que estuvieron instalando las mesas para la recolección de firmas y todo eso, tuvieron muchísimas cosas en contra. Y aún así, ¿cuántas firmas lograron? Exacto. Eso es algo que no se debe dejar de lado.
Hay una pasividad. Hay causas sociales que aún les falta aglutinarse, pero son causas sociales que si alguien las logra aglutinar para encabezar un verdadero movimiento independiente fuera de los institutos políticos, les puede meter un miedo a los institutos políticos. Ya te vi con tu sombrero, en el movimiento del sombrero, güey. Encabezando, güey. Pero, Oye, no, hay que no. hacer el movimiento de la cachucha, güey. Yo, miren, candidato a gobernador. ¡Ay, güey! Pa' ver pa' todos. ¡Ay, papá! ¿Eh? Malo por conocido. No, hasta Paco Elizondo me va a entrevistar diario, güey. Oye, vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué va a pasar en este proceso interno. Y hasta dónde las reglas que han establecido. Y a mí me llama poderosamente la atención el de no se tiren, no se madren entre ustedes. Y luego ves los medios de comunicación identificados con los grupos pues tirándose cajeta, ¿no? Haciendo memes con inteligencia artificial y la guerra sucia va a estar con todo. La capital, Heraclio, es un punto de inflexión importante para el 27. Lo pierde la alianza. En resumen, la capital la pierde la oposición. Así te lo pongo fácil. ¡Ay, güey! Fírmale aquí, güey. Sí, a quien sea el ¿Así de candidato. jodido ves a Varela? Ah, sí. No, y no importa si es Varela o si es alguien más. A Noemí. O Lupita Flores, o Raimundo Morena, o el Chicarjas. Lo van a perder. Y ahí tienen como 20 gallos también, güey. No, lo van a perder. ¿Por qué? Porque no están dedicados a generar estructura, sino a robar. Exacto. ¡Ay! ¡Qué sentencia tan explícita, tan manifiesta, ¿no? Tan dura, güey. Tan certera es la palabra que está buscando. Ahora, aquí ves en el oficialismo para la capital. No perfiles que me agraden, No perfiles que te agradan. pero yo no voto en la capital. Tú votas en Guadalupe. Guadalupe también es un caso similar. Pero no es llamativo. Va a ser llamativo hasta el 2027. Sí. ¿Por qué? Por eso, pero estamos hablando de sucesiones en el 27 en Guadalupe. Sí, por eso. Pero ¿por qué va a ser llamativo Guadalupe en el 27? Porque en el A ver, 27 échale. el contrato con Trash se tiene que someter a ratificación o revocación. Ah, cierto. Ándale. Cierto. Y eso puede ser un punto de quiebre. Ojo, eso también puede ser un punto de Oye, ¿no quiebre, había ¿eh? pensado? Cuando Trash ya le den Trash. Ya le den Trash. Trash, papá, Trash. Trash, papá, Trash. Ay, tienes el título, güey. Ya tienes el título de la columna. Trash, papá, Trash. Heraclio, candidato. Heraclio, grande, ya. Hay 2 votos aquí. Pero tenemos vamos a Guadalupe, güey. Sí, no. ¿Eh? No tengo mis huestes. ¡Ay, güey! En todos los municipios. Ok, me dices, perfiles que no son de tu contentillo. Yo sé que no me vas a decir nombres. Pero entonces, ¿crees que la Alianza Morena PT Verde recupere entonces la capital en el Sí, 27? sí, lo creo probable. ¿Y Fresnillo? Porque Javito también. ¡Ay, juela! Sí, Fresnillo lo puede recuperar también Morena, PT y el Verde. ¿Y si, Ahí depende del y si vas a Olongo? E incluso si va Saúl. ¡Ay, El juela! Fresnillo depende mucho del candidato. Sí, pero Fresnillo es muy, muy, muy de estructuras. También. Jerez sí se mueve por el personaje, Sí, sí. independientemente del partido político. Sí. Allá se mueven Sí. por quién pones, Sí. ¿no? Ve a Salazar, güey, fue un fracaso, güey. Imagínate, llega Ureño, güey, imagínate qué cosa estuvo. Vean a Jerez como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Votar con... Con rabia. Exacto. Y, Con la liga. y también un llamado a la capital. Sí. Porque ese fue un voto de rabia, ¿no? Y aquí están las mendigas consecuencias. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo sostengo que Morena va a ganar el 27 en Zacatecas. Independiente de ponga si Fito o no lo pongan, la verdad. Sí, ya. Porque además a Fito le va a costar mucho trabajo, aunque sea él el candidato, poder aglutinar a los 3 partidos y que hay una confluencia de intereses. Recuerden lo que le pasó a Claudia Anaya. Ese fue lo que le pasó a Claudia Anaya. No pudo confluir en intereses, el aloncismo la dejó sola. ¿Por qué? Porque el aloncismo sabía que si Claudia Anaya llegaba,
pues también iban a perder hasta el partido. Y su supervivencia iba a quedar pues ahí, ¿no? En un hilo. Yo creo que a ellos incluso hasta al anuncismo le convino que ganara David. Entonces, así son los intereses de los partidos políticos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero, ¿coincides conmigo? ¿Gana Morena? Sí. Déjame hacer una pregunta. ¿Por quién votaste? A lo mejor no con la misma diferencia que en el 21. Sí, No, claro, puede que claro. un poquito más apretado. ¿Quién sabe? No sé. Pero yo coincido que va a estar más o menos igual. Ujú. Ahora, yo no te voy a preguntar por quién votaste en el 24 en Zacatecas, pero sí, perdón, en el 21. Pero ¿por quién votaste en el 24 para la presidencia de la República? Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia. Pero eres muy crítico de la 4T. ¿Qué te lleva a ser muy crítico hacia la 4T? Es que no es un voto en blanco. No es un cheque en blanco. Ya. Y aparte, mi trabajo como periodista es también cuestionar. Nada. ¿Cómo la ves a Claudia? Porque yo veo en las encuestas de mayor legitimación 68, 70, 75, ay, cabrón, de aprobación. ¿Tú cómo la ves en lo personal? ¿Cómo la ves? Creo que le tocaron tiempos más difíciles que Andrés Manuel. Ay. Y creo que enfrenta particularmente una gran carga misógina sobre ella. Sí. ¿Pero la ves fuerte políticamente o no? La veo fuerte como persona, la veo fuerte como política, pero creo que tiene muchas resistencias. Las que más creo que la tienen contenida son las resistencias al interior de su propio movimiento. ¿La mano de Andrés Manuel atrás? Puede ser. ¡No! ¡Vamos con el oso! De aquí llévatelo con el oso. Y que le hagan las mismas preguntas. ¿No? Va a salir con un ojo morado, Heracles, sangrado de acá. Ay, güey, la canción. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que estuvo buenísimo. Ya es la tercera vez que nos acompañas, creo, ¿no, Heracles? ¿O 4? No sé. 3 o 4. Creo que 3 o 4. 3 o 4. Siempre se ponen muy divertidas, muy dinámicas. Dejamos muchos temas ahí al aire, de fondo, pero en el aire. Porque son cosas de observancia pública y que yo creo que los partidos políticos también que tenían que tener en consideración, pero también el electorado, ¿no? Uh-huh. ¿Heraclio? Sí. Son cosas que se quedan, al menos en este programa, en el aire, pero los vamos a retomar en nuestros propios espacios periodísticos en próximas colaboraciones. Eso no nos quita la pasión de seguir escribiendo y de investigar, ¿no? Exacto. Porque también el principal interés que hemos tenido como medios independientes también es exponer esto que duele mucho, que es la corrupción. Ahí. Sí. Se requiere tener muchos ojos vigilantes. Aunque se me queda bien, ¿no? Es que babeaste, güey. Dijeron corrupción y empezaste a babear. Empezó así, guácala, qué rico. No, que me regreso. Ahorita ya que nos despidamos, te voy a decir que le hagas una pregunta en específica. No lo vamos a volcanear aquí en público. Hablando de. Oiga, pues vámonos, ya tenemos la oreja. Vámonos, Heraclio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y aquí estaremos en otra ocasión. Si nos Ojalá que invitan. podamos hacer una dinámica ya de cara en el proceso electoral. Claro, para ir con analizando gusto. temas. Claro, con gusto. Y por ahí les comento, estoy pensando en un proyectito donde podemos hacer a lo mejor 3 personas, tener impresiones y que sea también en el formato de podcast, pero ya ampliando un poquito, ¿no? Las visiones y contrastándolas, ¿no? Pero a Chicarca no lo vamos a invitar porque nomás se grita, ¿no? Y le pusimos una madrina que no supo ni por dónde, vámonos. Estuvo con nosotros, estuvo muy bueno este podcast, el periodista Heraclio Castillo de La News. ¡Venga! ¡Vámonos! ¿Cómo ve? Venga, vámonos, pronto. Venga. Y además, les recuerdo que en este podcast Me puedo equivocar, pero no creo.